Los términos económicos, las cifras, las políticas y la problemática nacional, lo que más afecta al salvadoreño, todo lo que usted desea saber acerca de la economía nacional e internacional. A continuación, en Análisis Económico Semanal de Diálogo con Ernesto López. Nuestro tema de hoy está relacionado con la insistente posición del Ejecutivo para que el acuerdo que conlleve al incremento del salario mínimo sea efectivo en un año y no gradual hasta el 2015 como lo plantea la empresa privada. Considerando el alto costo de la vida en nuestro país, un aumento en 3 etapas como lo proponen los empresarios resta un efecto real en la medida, según lo manifestó el presidente Mauricio Funes el fin de semana en su programa de radio, a lo cual sumó otra observación y es el compromiso de revisar nuevamente el decreto en el 2016 y no hasta el 2018, ¿verdad? Así es que son aspectos que ahí están puntualmente y que merecen de alguna manera la discusión del mismo. Si nosotros decimos psicológicamente, bueno, se va a hacer un aumento en el 2012 y otro en el 2013 y otro en el 2014, entonces lo vemos como muy largo si hablamos de años. Pero si hablamos de meses, no. Apenas entre junio y enero del 2014 estamos hablando de 7 meses y en 7 meses llegaríamos nosotros a tener un 8%, que es lo normal que se ha hecho de ajustes salariales en años anteriores. Sumemos la inflación acumulada y por eso es que yo estoy diciendo, estamos señalando que nunca ningún incremento al salario mínimo en realidad ha podido cubrir esa inflación de carácter acumulado. Nunca se ha equiparado el tema del costo de lo que cuesta una canasta básica con su gasto familiar básico con respecto al salario mínimo. Ese planteamiento que ha hecho Monseñor, lo han hecho varios representantes de iglesia, lo hacemos instituciones no gubernamentales, en realidad tiene que tener a la base un contexto, una realidad de solidaridad con el trabajador. Hay que ver de qué manera se hace, a lo mejor está choteada la palabra, perdón la expresión, se hace en realidad un pacto nacional, porque en definitiva yo creo que sí hay que pensar en el trabajador, en definitiva creo que sí hay que pensar en la clase obrera. No estoy de acuerdo en los planteamientos que hace Danilo. Los salarios mínimos, si los vemos acumulados, desde el 2006 al 2011 han andado, los ajustes salariales han sido del 26%, más el 26%, más el 12% que vamos a tener hoy, ¿verdad? Eso significaría que vamos a ajustar al 48%. Estamos más arriba de la inflación. Sí, esta es una realidad y yo estoy de acuerdo también con el señor Rosa Chávez. Sí, por eso es que la gente se va, pues. Así se va la gente porque hay mejores condiciones, se gana mejor en los Estados Unidos. Si la gente migra de los países pobres a los países ricos buscando mejores salarios, pero eso no debemos de contemplarlo, nuestra realidad es otra. Las empresas migran porque las economías de estos países son muy pobres. Indiscutiblemente que si una empresa está en este país y sus costos son altísimos, no tiene rentabilidad, mejor se va a hacer inversiones en otro lado. Una cosa que hay que aclarar es lo siguiente, no es propuesta de ANEP esto, es propuesta de los sindicatos y de ANEP como empresa privada. Es un acuerdo del sector laboral y del sector empresarial. La mayoría de los trabajadores, de los sindicatos, están a favor y ya se han pronunciado por el incremento al salario. Eso no es mentira. Eso no es mentira. Eso se conoce, ¿no? Entonces, el estar planteando de que en la Comisión del Salario Mínimo, la ANEP y los sindicatos lograron ese acuerdo, yo francamente cuando veo las declaraciones de otros sindicalistas, pongo en tela de duda el tema del acuerdo. Danilo, te quiero decir una cosa. Tú has mencionado una cosa muy importante, los crecimientos de Panamá, los crecimientos de Nicaragua. Entonces, mira, los inversionistas van donde los países crecen, no van los inversionistas donde hay pobreza y decrecimiento, van donde crecen, tanto la fuerza laboral como la fuerza empresarial. Los representantes del sector laboral ante el Consejo del Salario Mínimo no tienen representación. Y al no tener representación, son sectores que tienen sellos
y sellan a nombre de un montón supuestamente de organizaciones sindicales que no tienen una expresión real de trabajadores detrás. Y esto es lo que ha visto muy mal el ministro de Trabajo. En marzo venció ya la vigencia de los nombramientos de los miembros ante el Consejo del Salario Mínimo y tiene que nombrarse un nuevo consejo. Y en ese proceso están el gobierno intentando buscar una mayor participación de sectores que tengan representatividad en el consejo, para que realmente las posiciones de los trabajadores no sean solamente de organizaciones que ellos consideran que son cascarones. El tema de la representatividad laboral es un tema que está en el centro ahorita de la discusión, por lo cual el ministro de Trabajo se siente un poco incómodo con este arreglo entre los dos sectores, laboral y sector privado. Pablo representa un sector de los más productivos del país porque tienen que estar saliendo al mercado exterior y por lo tanto tienen que competir contra otros países, insisto, que tienen otras legislaciones, que tienen otro marco de incentivo, que tienen otros ambientes de infraestructura, etcétera, en donde el costo del trabajo es uno de los costos, ¿verdad?, entre otros, como lo tienen los demás, porque igual los que compiten aquí internamente tienen costos del trabajo como un factor o como un costo de producción, entre otros. El punto está aquí, cuál es la política que tú vas a decidir y cuál es la estrategia que vas a decidir como sector empresarial para manejar tu relación obrero-patronal. En la felicidad del trabajador descansa la productividad. Así como el empresario dice, el gobierno no me da estímulos, el gobierno me quitó el 6%, y con eso yo era más competitivo, y ahora me coloca en condiciones de desventaja para competir. Bueno, imagínate lo que dice el trabajador, dame estímulos, sí, pero entonces dame el progreso estímulos debe ser para que yo mutuo, pueda acudir al A ver. mercado a comprar mi canasta básica y poder satisfacer las necesidades que yo tengo. Está en la asamblea, está también la ley de una propuesta que hay de mejorar el aguinaldo y un bono en junio del otro año. Si se hiciera, sería una quiebra total, ¿verdad? ¿Sí? A las empresas, sí. Miren, y hacen cosas así que como que viviéramos en un país rico. Se ha declarado el 17 de junio, bueno, pues es el día de nosotros, el día del padre, claro. pero se ha declarado vacación. Eso es para países ricos, y yo creo que ni ellos lo hacen. ¿Cómo va a creer? Se está calculando la pérdida para la empresa privada de 12 millones solo por ese día. Hay discusiones internas dentro de ANEP donde están representados todos los sectores económicos, y además hay grandes, medianos y pequeños. Yo tuve la oportunidad, antes de ser presidente de COECPOR, de ser presidente de la Unión MIPYME, de la Unión de la Pequeña y Mediana Empresa. Entonces, mi posición ahí era defender de que no hubiera, hablando en nombre de los pequeños, ¿verdad?, y de los micros, era, no hombre, no podemos pagar más salario. Claro, la posición de la empresa grande decía, ¿cómo no? Contémplenlo. ¿Por qué? Porque ellos ya lo pagan. Sí, claro. Entonces, el problema era la micro y pequeña. Entonces, la gran empresa ha sido como, miren, traten ustedes, analícenlo bien, sean más técnicos. Por nosotros, nuestra parte, la gran empresa, no tiene problema. Va, brutal. Entonces se quedó el tema entre los pequeños, ¿verdad?, y los medianos. Y yo digo, centrémonos en la felicidad, porque la felicidad tiene implicaciones en la productividad. ¿Y qué significa la felicidad en el trabajo? Significa, o más bien, ¿qué significa estar insatisfecho o infeliz en el trabajo? Significa sentirse utilizado y no reconocido. Revisemos en el ambiente del empresario nuestro cuánto de eso hay. Segundo, un ambiente físico y emocional pobre. Revisemos también en el ambiente cuánto de eso hay. Estoy señalando, y el sector empresarial debería de revisar si lo que estoy diciendo es cierto. Si lo que yo no estoy diciendo, es decir, adolece de verdad, entonces no hay ningún problema. Pero si el sector empresarial investiga lo que estoy diciendo, que no hay representatividad de las personas que están en el Consejo del Salario Mínimo respecto a la clase trabajadora, entonces el sector empresarial debe de entender que no está dialogando con representantes del sector trabajo. Con el artículo 44, que considera que si se realizan prácticas abusivas es una infracción muy grave y está penalizado o sancionado con multa de hasta 500 salarios mínimos para la industria, es decir, hasta $112.000. Estoy citando en este caso la ley porque yo creo que, hablando en buen lenguaje salvadoreño, es estar asustando con el petate del muerto,
el estar señalando de que con el incremento al salario mínimo se van a incrementar los precios de los productos. Yo creo que no es así la cosa y creo que tenemos en este momento un marco legal y un marco institucional de protección al consumidor y un marco de sociedad civil donde estamos participando, el enlace de las asociaciones de consumidores, donde muy estamos fuerte 16, para poder etcétera. Tenemos un fuerte marco de protección al consumidor para evitar este tipo de cosas. Un trabajo bien remunerado te estimula, pero un trabajo explotado, entonces definitivamente que hasta el autoestima te la baja, ¿no? Entonces en este caso yo en la parroquia San Benito, en donde llegan muchos empresarios, les hice la predicación y les decía, tenemos que dar este aumento al salario mínimo, porque todavía eso es miserable para la familia. Todavía ese salario mínimo de $300 que fueran, más AFP, más seguro social, para mí eso es miserable. ¿Y por qué es miserable? Porque me doy cuenta de cómo está de cara la vida. Y una familia que tenga 2 hijos, que tenga que pagar alquiler de casa, más los recibos, la comida, el transporte del bus, etcétera, les aseguro que esa familia se queda todavía sin nada. Esto fue el análisis económico semanal de Diálogo con Ernesto López. Gracias por su atención y hasta el próximo miércoles.